Bueno, vamos a ver ahora, así como vimos, hasta ahora, ¿qué vimos? Vimos toda la parte del punto de vista de la resistencia de la estructura, ¿sí? Es decir, vimos todos aquellos aspectos relacionados con la capacidad de carga que una estructura puede tener o si esa estructura puede, ante una determinada acciones que actúan sobre la misma, soportar con el suficiente grado de seguridad que se pretende de la misma a esas acciones. ¿Está bien? Pero siempre que uno tiene que trabajar con una estructura, hay dos aspectos fundamentales con los que no puede olvidarse. Uno es la resistencia, que es el que vimos, y otro son los desplazamientos y deformaciones que esa estructura tiene. Porque puede ser que una estructura verifique sin ningún problema la resistencia, pero las condiciones de deformabilidad que la misma tiene no sean acordes al funcionamiento que se espera de la misma. Y por lo tanto, eso hace que funcione mal o su uso sea el inadecuado. ¿Estamos de acuerdo? Esto ocurre mucho en estructuras mecánicas, sobre todo, que obviamente, o en estructuras civiles que soportan equipos mecánicos y terminan provocando que ese equipo mecánico funcione inadecuadamente. Muchas veces también lo otro que ocurre es que, por ejemplo, en el marco de una ventana de una habitación, de un cuarto, de un ambiente de nuestra casa, bueno, tenga un grado de formación mayor al esperado y eso hace que las ventanas corran mal, corran inadecuadamente o se terminen trabando. Bueno, eso también es posible. Bueno, vamos a ver ahora a determinar el desplazamiento y las deformaciones para el caso de solicitación axial, es decir, de elementos estructurales, como venimos viendo, solicitados exclusivamente a esfuerzos normales o axiales. Nosotros vamos a trabajar acá con una barra de eje recto y de sección variable, es decir, el área vamos a suponer que es variable sección a sección, pero que sigue una ley de distribución, que es la que tenemos indicada acá, en forma genérica obviamente, pero que es conocida. Eso es lo que vemos en esta figura. Bien. Fíjense que esa figura, ¿qué es lo que tiene? Lo que me está indicando es, primero es una figura de eje recto. ¿Está bien? El eje recto es el eje X. El área está puesta justamente en función de ese eje recto X. Las dos secciones extremas son A y B. En A vamos a suponer que tenemos aplicado un esfuerzo normal A y en B otro esfuerzo normal B. Y tomamos dos secciones cualesquiera, M y N, y internamente acá existe una fuerza distribuida con una ley también de distribución cualquiera. Y ahora vamos a trabajar con dos secciones infinitamente próximas, M y N, que están separadas un diferencial de longitud. Muy bien. Bueno, ahí está. Ahora hago un zoom de ese diferencial de longitud. Fíjense que acá tengo el esfuerzo normal actuante en la sección M, el esfuerzo normal actuante en la sección N, ambas secciones separadas un diferencial de longitud, y a su vez también actúa una fuerza distribuida a lo largo del eje de la barra con una ley de variación P de X conocida. Como consecuencia de todo esto, la sección se termina, este diferencial de barra se termina alargando. O sea que tanto la sección N se desplaza hacia la derecha como la M se desplaza hacia la izquierda. Ahora, supongamos que acá muestro nada más que el desplazamiento de N hasta su ubicación definitiva, N', contempla ambos desplazamientos, el desplazamiento de M del desplazamiento de N. Es lo mismo, es simplemente para tener que todos los desplazamientos están dirigidos hacia un lado. Es por una cuestión de comodidad en la visualización. Y después un poquito en el desarrollo matemático, pero no tanto. ¿Entendido? Es decir, la distancia que separa las secciones N y N', N' es la
la sección n en su configuración final involucra esta variación de longitud diferencial x o de este delta diferencial de x, involucra lo que se desplazó m y lo que se desplazó n. Es simplemente para eso. Muy bien. Bueno, entonces fíjense, si yo hago el cociente entre delta diferencial de x, que es lo que ese diferencial de x se alargó o acortó, dividido el diferencial de x, me da lo que se conoce como deformación específica longitudinal, epsilon de x. Bueno, muy bien. Con lo cual, el delta diferencial de x yo lo puedo escribir como epsilon por diferencial de x. Y por la ley de Hooke, epsilon de x es sigma x dividido e. Por lo tanto, ¿qué me queda? Me queda que el delta diferencial de x es sigma x dividido e por diferencial de x. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Si esto es así, fíjense que por la ley que vincula las tensiones normales con los esfuerzos normales, tengo que sigma es igual a n de x dividido el área de x. O sea que fíjense que el delta diferencial de x lo he expresado como n dividido e dividido a por diferencial de x. Ahora, si yo quiero el alargamiento total de la barra, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que integrar y sumar los infinitos delta diferenciales de x. Es decir, cuánto cada diferencial de x de los infinitos que conforman la barra se alargó o se acortó. Por lo tanto, tengo que integrar esta expresión. Y si integro esta expresión, me queda esto de acá. Esta expresión es justamente la que nos proporciona las variaciones de longitud o los desplazamientos de las distintas secciones en función del esfuerzo normal, que es obviamente este parámetro de acá. Este parámetro E, que es una característica del material, esto que es una característica geométrica de la barra, y obviamente aplicado a toda la longitud de la barra. ¿Entendido? O sea que fíjense que en definitiva, ¿de qué dependen los desplazamientos? Dependen, obviamente, de las acciones. Nosotros sabemos que un mismo material, un cuerpo, hecho de un determinado material, si yo le aplico cargas distintas, es lógico que se deforme de manera distinta. Si aumento la carga, es lógico que se deforme más. Después, depender de quiere decir que depende del material del cual ese cuerpo está hecho. No es lo mismo hacer una barra de goma espuma que hacerla de acero, o hacerla de hormigón o hacerla de madera. Todos esos materiales poseen comportamientos totalmente distintos. Y obviamente después depende de las características geométricas del material, en este caso del área, porque no es lo mismo que yo ponga un piolín de acero o que ponga un piolín de hilo o que ponga una barra de un diámetro de 5 centímetros de diámetro. ¿Estamos de acuerdo? Tanto para el material que sea, es decir, un mismo material con distintas áreas va a tener distinta deformación, lo cual es lógico. Así que todo esto que nosotros vimos en la primera clase de esta segunda parte, fíjense, lo vemos reflejado en esta expresión. Y obviamente en la anterior también, ¿no? En la anterior que vimos de que sigma era igual a n dividido el área. Así que un poquito esta expresión de acá, que nos permite calcular las variaciones de longitud o los desplazamientos en solicitación axial, lo que me está representando es las variables de las cuales depende este parámetro. ¿Quedó claro, chicos, esto? ¿Me expliqué? Sí, sí. Bárbaro. Muy bien. Seguimos entonces un poquito más. Bueno, ¿y las deformaciones qué es? Fíjense que en definitiva, delta diferencial de x es epsilon por diferencial de x. O sea que si la variación de longitud total es la integral de la función epsilon, epsilon es la derivada de la otra función, que es lo que aparece expresado acá. ¿Entendido? Así que estas dos expresiones son las que me permiten determinar las dos funciones de los parámetros cinemáticos
que se presentan en un problema de solicitación axial. ¿Me expliqué, chicos, con esto? ¿Sí? Parece que sí. O por lo menos... Bueno, a ver, ¿qué era lo que vi acá? Bueno, si en esta expresión, en la anterior, se hace que n es constante, e es constante y el área es constante, vuelvo a la expresión anterior, en esta de acá, si n es constante, e es constante y a es constante, sale fuera de la integral. Por lo tanto, nos queda que la variación de longitud es igual a n por L sobre E por A. Es decir, cuando el esfuerzo normal es constante a lo largo de toda la barra, lo mismo que el módulo de elasticidad y el área, bueno, la variación de longitud total de esa barra está dada por esta expresión. Acá se resumen todas las expresiones nuevas y las variables que intervienen, no las expresiones, pero sí las variables que intervienen en tanto del punto de vista estático como del punto de vista cinemático. ¿Para qué es esto? Porque siempre es importante tener bien en claro para cada solicitación qué variables y qué parámetros caracterizan esa solicitación. Es simplemente por eso. ¿Quedó claro? Bueno, sencillo esto último. Bueno, las expresiones están acá puestas. Muy bien. Bueno, nos queda un último concepto que es el de rigidez a la solicitación axial, que la vamos a ver a través de esta expresión. Fíjense que esta expresión nos dice que el desplazamiento, que es función de x, es igual a n por L sobre E por A. Esto también lo puedo escribir de la siguiente manera. Si yo L lo paso dividiendo al denominador, me queda n sobre E por A sobre L. O sea que me queda, si yo digo que E por A sobre L es una constante para todo ese cuerpo, ¿sí? Ahora, fíjense esta expresión. ¿A qué les hace acordar esta expresión? ¿A qué les hace acordar la expresión? A la expresión del resorte de física 1. Fíjense que K, cuanto más grande es para un mismo valor de fuerza, el desplazamiento es menor. Entonces, K es una medida de la rigidez de ese cuerpo. ¿Y por qué es una medida de la rigidez? Porque cuanto más grande es K, menos deformable es. Y un cuerpo, cuanto menos deformable es, más rígido es. Por lo tanto, acá se la denomina constante de rigidez del cuerpo. O la rigidez a la solicitación axial. Entonces, ¿por qué? Porque a mayor K, menos deformable es. O sea que la rigidez a la solicitación axial está dado por esa expresión, E por A sobre L. Muy bien. Esto se puede expresar de las siguientes tres formas. N es igual a K por delta, que fíjense que evidencia una relación lineal entre esfuerzos y desplazamientos. Delta es igual a N sobre K, es decir, los desplazamientos son iguales a N sobre K, que es la que vimos en primera instancia, que indica que a mayor K, menor desplazamiento, a menor K, mayor desplazamiento para igual nivel de carga. Y obviamente K es la relación entre el esfuerzo normal y delta. Bueno, la rigidez representa una fuerza por unidad de desplazamiento, es decir, es la fuerza que se debe realizar al elemento estructural para que se desplace una unidad de longitud, independientemente en qué se mida esta, en qué unidad se mida esta. A mayor rigidez, mayor será el esfuerzo. A menor rigidez, el esfuerzo a realizar para que se alargue o se acorte una unidad será menor. Muy bien, y estas dos definiciones, como dice acá, o consideraciones, esta que tenemos acá en segundo y en tercer lugar, se corresponden con la definición de cuerpo rígido, lo cual obviamente es lógico y coherente, ¿no? Muy bien. Observen que la rigidez a la solicitación axial aumenta con el módulo de elasticidad longitudinal y con el área y disminuye con la longitud. ¿Ya? Bueno, para un elemento estructural, su deformabilidad, la solicitación axial, aumenta cuando disminuyen el módulo de elasticidad y el área y cuando aumenta la longitud del mismo. ¿Entendido? Así que eso es un cuerpo más deformable
cuando el E es menor y cuando el área es menor también, ¿no? Muy bien. Es costumbre, y con el objeto de independizarse de la longitud del elemento estructural, designar también riqueza a la solicitación axial al producto E por A. En realidad esto tiene unidades de una fuerza, y se debe entender como el valor de la fuerza que es capaz de desarrollar un desplazamiento unitario. Pero básicamente tiene que ver con esto de acá. Con esto de acá. Fíjense que si E por A es más grande, la deformación específica longitudinal, que no tiene unidades, recuerden que la deformación específica longitudinal no tiene unidades, cuanto E por A es más grande, las deformaciones van a ser más chicas, para igual nivel de carga. Y en contraposición, cuando E por A es más chico, las deformaciones son más grandes. Por eso también, muchas veces a E por A se lo denomina como rigidez a la solicitación axial. Bueno, veamos esto a través de las siguientes dos figuras. Fíjense, dos materiales con distinto módulo de elasticidad. El material azul con un módulo de elasticidad E1 más grande que el material 2 con un módulo de elasticidad E2. Fíjense que E1 y E2 son las respectivas pendientes de ambas curvas. Entonces fíjense que para un determinado nivel de carga, sigma X, el material 1 va a tener una deformación epsilon 1, mientras que el material 2 una deformación epsilon 2. O sea que a mayor E, menor deformación. A menor E, mayor deformación. Esto visto desde la constancia de la aplicación de la carga, pero miremoslo desde el punto de vista de las deformaciones. Si yo fijo una deformación epsilon asterisco cualquiera, para lograr esa deformación con el material 1 voy a requerir una tensión sigma 1 y con el material 2 una tensión sigma 2. Es decir, que voy a requerir mayor tensión, por lo tanto mayor carga, para el material 1 que para el material 2 para lograr o alcanzar la misma deformación específica longitudinal para ese cuerpo. Entonces, fíjense que todo problema siempre uno lo va a poder ver desde el punto de vista de las acciones y del punto de vista de la deformación. ¿Bien? Bueno, ¿entendido hasta acá, chicos? Todo esto está explicado acá. ¿Entendido hasta acá? ¿Alguna duda? Sí, se entiende. Bueno, con esto terminamos todo lo que sería solicitación axial en régimen elástico para la causa fuerza. Y nos quedaría determinar lo mismo, pero para la causa variación de temperatura, que es lo que vamos a ver a continuación. El desarrollo es bastante más corto. El desarrollo es bastante más corto. Pero sería bueno que hagamos un ejemplo, ¿les parece? Un ejercicio y lo desarrollemos. ¿Tienen ganas? Sí, Ya está vieron bueno. el de ustedes de solicitación axial, ¿no es así? Con el curso de los miércoles lo vieron, el de los martes van un poquito más atrasados, ¿no? Sí, el martes pasado vimos. Ah, ¿el martes pasado vieron? ¿Vieron algún ejemplo? O sea que si lo vieron, no voy a un ejemplo sencillo, voy directamente a ver lo que me preguntaron ¿cómo se llama? Del problema del práctico. ¿Les parece? Vamos a ver esto. Me imagino que estos primeros los habrán visto, algunos de estos, ¿no? En ambos cursos. Por ejemplo, para ver la aplicación de las variables y todo. ¿Compartiendo pantalla, Luis? No, perdón, discúlpenme, me equivoqué. Pensé que lo estaba compartiendo y no lo estaba. A ver. Algunos de estos ejercicios vieron ustedes, ¿no? Tanto en ambos cursos o no. Vimos el 1, el que está más abajo. Segundo. Perdón, te escuché muy mal. Si me puedes repetir. Que vimos el 1.2, creo. Ah, este de acá, perfecto. Está bien. Bueno, vieron con No, todas las no. variables y todos los gráficos, No, ¿no? era un poquito. Vimos uno que era como tres barras, creo, una arriba de la otra. Este de acá. Sí, Ah, Ese. bueno, perfecto. ¿Y este de acá vieron algunos? Sí, ¿no? Me imagino que habrán visto algunos de estos. ¿O no?
Los martes no, creo que no. ¿No? Bueno, pero este sí lo vieron. Bueno, está bien, no importa, lo otro lo pueden ver, lo van a ver mañana. Vamos a ver este de hormigón, que es uno hiperestático, y en donde, ya que me preguntaban, vamos a verlo un poquito. Yo lo que voy a hacer es, voy a copiarlo acá en la tablet, así se los muestro. Lo que voy a copiar es los datos para trabajar ya sobre algo hecho, ¿no? Nada más que eso. Muy bien. Bueno, estamos. Voy a poner así, discúlpenme. A ver, me parece que así va a ser mejor. Luis no se está viendo el pizarrón. No, sí, esperamos un segundito que quiero copiar los Ah, datos. Sí, por eso. Porque os copio los datos o les comparto y por eso les pedí, denme un segundo. Eh, 0702. Bueno, denme un minutito que copio los datos rápido y ya les digo bien. Ya estoy, chicos, un segundito, así. Ahí está. Bueno, ahora sí, paro esto y ya les comparto bien. A ver qué me dicen. Perfecto. Bien. Muy bien. Acá, esto no, acá, ahí estamos. Perfecto, ahí está. Bueno, ahí ven bien, ¿no?
Bueno, ¿qué es lo que yo tengo acá? Más o menos para indicar un poquito acá, tengo una columna de hormigón armado. Esa columna de hormigón armado tiene una sección transversal de D por D. ¿Sí? Es D y D. Y se le han colocado 4 barritas, que son estas. Esto lo veo en la sección transversal, mientras que acá, ¿sí?, las veo así en perspectiva, las veo de esta manera. ¿Está bien? A ver, para completar los datos. La calidad el módulo de elasticidad del hormigón es 3 por 10 a la tercera, es decir, 3000 kilonewton por centímetro cuadrado. ¿Sí? La calidad de este hormigón es H25, que el 25 lo que indica es la resistencia característica de ese hormigón, que es de 25 megapascales. 25 megapascales. Bien. Tiene una tensión admisible de 1,25 kilonewton por centímetros cuadrados. El módulo de elasticidad del acero es 2 por E a la cuarta. Esto significa 20.000 kilonewton por centímetro cuadrado. Tiene una tensión de fluencia de 42 kilonewton por centímetro cuadrado y el acero trabaja con un coeficiente de seguridad de 1,75. Esto hace que la tensión admisible del acero sea, si ustedes dividen 42 dividido 1,75, les tiene que dar 24 kilonewton por centímetro cuadrado. La armadura, que son las barras que conforman a esta columna de acero, son 4 Fi del 12. Comúnmente se lo indica así, miren, se lo voy a indicar de esta manera. Armadura se le indica como Fe, una denominación vieja porque quiere decir hierro, que en realidad esto no es hierro, es acero. El acero es una combinación de hierro y carbono y otros materiales. Y esto es igual a 4 Fi 12. ¿Qué significa esto? Significa que esto me indica la cantidad de barras que pongo. Esto me indica el diámetro. O significa diámetro. Y esto de acá me indica el diámetro de las barras en milímetros. Es decir, tengo 4 barras de diámetro igual 12 milímetros colocados de esa manera. ¿Estamos de acuerdo? 4 Fi 12. Entonces, el área de cada barra, o sea, un Fi 12, tiene un área que es igual a pi sobre 4 por 1,2 al cuadrado, y esto me da en centímetros al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual, ese número, esa área, es la siguiente. A ver si tiene alguien una calculadora ahí cerca, que no encuentro la mía, que la tenía por acá, pero no sé, así me dice bien cuánto es. A ver si no lo hacemos acá, no se preocupe. Es 3,14 por 1,2 por 1,13 da, ¿no? Cada 1,13 dividido 4. 1,13. Esto es 1,13 centímetros al cuadrado. Por lo tanto, 4 Fi 12 me da un área total de acero, eso por 4. Me da
452. Muy bien. Ahora bien, yo a esto le voy a colocar una carguita P acá. Esa carga P vale 250. ¿Estamos de acuerdo? Vale 250 kilómetros. Denme un segundo, por favor, a ver. Bueno, ya estamos, así por lo menos se cortó el sábado. ¿Sí, no? Entonces, fíjense, acá lo que se pregunta es, bueno, ¿qué esfuerzo toma cada una de estos dos elementos componentes? Entonces, yo voy a decir que, bueno, obviamente esto está comprimiendo, ¿no? La altura, me olvidé decirles, es de 4 metros. Entonces, fíjense, a ver, la carga total va a ser igual a lo que soporte el hormigón más lo que soporte el acero. ¿Estamos de acuerdo? Y esta es la ecuación de equilibrio, básicamente. ¿Sí? Ahora, fíjense, ¿yo puedo plantear otra ecuación más de equilibrio en este caso? La de desplazamiento. Bueno, pero esa no es de equilibrio. Perdón. Entonces, ¿puedo plantear alguna otra ecuación de equilibrio acá? No, de equilibrio no, porque no puedo tomar momento respecto de nada, porque en realidad puedo tomarlo, pero me da que todo es cero. Es decir, imagínense que yo agarre y tome estos ejes, por ejemplo. Tome estos ejes, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Y la verdad que lo que va a terminar pasando es que P pasa por ahí y no genera carga. Y como la figura es totalmente simétrica, el hormigón no genera carga porque su resultante o su esfuerzo va a pasar por el baricentro de dicha sección, y lo mismo pasa con las 4 barras de acero. Es decir, yo voy a tener... Así seguimos con lo que hacemos todo el desarrollo. Es decir, yo hago esto. Fíjense que al poner estos ejes y tomar momento respecto de esos ejes, el baricentro de la sección de hormigón y de acero coincide y la carga pasa por ahí, con lo cual nadie va a producir momento respecto a esos ejes. O sea que la única ecuación que puedo plantear es esta. Esta es la única ecuación de equilibrio que se puede plantear. ¿Y esto qué tiene? Es una ecuación con dos incógnitas, y las dos incógnitas son estas de acá. Con lo cual, desde el punto de vista estático, no lo puedo resolver. Es decir, tengo más incógnitas que ecuaciones. Conclusión, esto constituye un problema hiperestático. Tan simple como esto, ¿no? Siempre que pase eso, vas a tener un problema hiperestático. Siempre que yo tenga más incógnitas que ecuaciones, voy a tener un problema de tipo hiperestático. Entonces las ecuaciones de la estática no me alcanzan, por eso se lo denomina hiperestático, y entonces voy a necesitar otro tipo de ecuaciones. Ese tipo de ecuaciones están básicamente, se corresponden con ¿qué? Con ecuaciones donde vinculan los desplazamientos, ¿no? Vinculan los desplazamientos. Esas ecuaciones se denominan ecuaciones de compatibilidad de los desplazamientos. Y ahora vamos a ver por qué se las llaman así. Ecuación de compatibilidad de los desplazamientos. ¿Qué significa que algo es compatible con otro algo? Lo que significa es que existe coincidencia entre esos dos elementos que uno está estableciendo la compatibilidad
en tiempo y espacio. Es decir, que en algún parámetro o en alguna variable, esos dos elementos coinciden en tiempo y espacio. Acá a nosotros en general el tiempo no nos interesa, pero sí nos interesa el espacio. ¿Y cuál sería el espacio? Que, a ver, cuando yo le aplico esa carga P de 250 kN, cada sección se traslada paralela a sí misma. Es decir, que el desplazamiento que experimentan las barras de acero y el desplazamiento que experimentan las barras, la parte de hormigón va a ser el mismo. ¿Entendido? Es decir, todo esto, cuando yo tenga No se escucha, Luis. No, perdón, estaba dibujando, disculpa, perdóname. Ah. Sí, perdóname. Entonces yo le aplico esta carguita P. Acá, ¿qué pasa? Esto va a bajar paralelo a sí mismo. O sea que la posición deformada de eso será, por ejemplo, esto de acá. Y esta barrita, ahora, vamos a hacerlo así. Cuando le aplico P, esto en realidad pasa a ocupar la siguiente posición. Ahí. Ahí estamos. Y esa es la posición de equilibrio a la cual se arriba, ¿no? Entonces, fíjense que lo que se termina desplazando es esto. Y ese desplazamiento, delta, es igual al desplazamiento del hormigón y es igual al desplazamiento del acero. Ahora, fíjense que la carga P se va a distribuir en una parte lo que toma el hormigón y otra parte lo que toma el acero. Y lo que tiene de interesante esto es que esa carga es constante a lo largo de toda la altura de la columna. ¿Entendido? Es decir, no hay ninguna otra carga en el medio que me haga variar el diagrama de esfuerzos normales. Entonces, la variación de longitud del hormigón o el desplazamiento de longitud del hormigón va a ser el esfuerzo normal que soporta el hormigón por la altura de la columna dividido el módulo de elasticidad del hormigón por el área de hormigón. Mientras que el desplazamiento del acero va a ser igual a N por el acero por H dividido E del acero por el área de acero. ¿Entendido? Entonces ahora los puedo igualar. Y cuando los igualo, ¿qué me pasa? Me pasa esto de acá, miren. N del hormigón por H sobre E del hormigón por el área de hormigón es igual a N de acero por H sobre E del acero por área de acero. Esto de acá se va y fíjense que me queda en definitiva esto. ¿Sí? Y esta ecuación, junto, vamos a llamarla esta ecuación 2, junto con esta, que es la ecuación 1 de equilibrio, son las que me permiten resolver el problema, porque tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Entendido? ¿Eh? ¿Me expliqué, chicos? ¿Sí? Sí. Ahora, Sí. fíjense la particularidad de esto, ¿no? Voy a despejar una de los dos esfuerzos, es indistinto.
Entonces yo voy a tener, vamos a escribir esto. Supongan que hago esto. El esfuerzo en la parte de hormigón va a ser igual al esfuerzo en la parte de acero por esta siguiente relación. E del hormigón por el área del hormigón sobre E del acero por el área del acero. Ahora, ¿esto qué es? Es la rigidez del hormigón. ¿Y esto qué es? La rigidez del acero. Rigidez del hormigón, rigidez del acero. O sea que esto es igual al esfuerzo en el acero por la rigidez en el hormigón sobre la rigidez en el acero. Ahora, fíjense lo siguiente. Supongamos que si K del acero es mayor que KH. ¿Qué implica? ¿Quién es más grande? ¿N en el hormigón o N en el acero? Del hormigón. No. Porque esta relación es menor a 1. Entonces, fíjate que el esfuerzo del acero multiplicado por un valor menos 1 te da el esfuerzo en el hormigón. Por lo tanto, N en el hormigón es menor que N en el acero. Por el contrario, si K del hormigón es mayor que K en el acero, tenemos que K en el hormigón dividido K en el acero es mayor a 1 y tendríamos que N en el hormigón es mayor que N en el acero. Ahora, la conclusión de esto es que en estructuras hiperestáticas, los esfuerzos en cada una de las barras no dependen exclusivamente de la geometría de la estructura, como sí lo dependía en las estructuras isostáticas que vimos en la primera parte de la materia, sino que dependen de la geometría de la estructura, dependen de las características geométricas de cada, ¿cómo se llama?, elemento estructural, y dependen de la calidad de los materiales con los cuales estamos trabajando. ¿Entendido? Entonces, y la conclusión es que elementos estructurales más rígidos en estructuras hiperestáticas toman más esfuerzo que elementos estructurales menos rígidos. ¿Entendido? ¿Quedó claro esto? ¿Podrías repetir lo último, por favor? Sí, en estructuras hiperestáticas, los elementos estructurales más rígidos son los que toman más esfuerzo. Es la conclusión que uno observa de esta expresión que tenemos acá, ¿no? De esta expresión que uno tiene acá, es la conclusión a la que uno arriba. Ahí va, gracias. En elementos estructurales más rígidos, en estructuras hiperestáticas, los elementos estructurales más rígidos son los que toman más esfuerzo. ¿Quedó claro? Sí, perfecto. Bien. Bueno. Y después de acá resuelven, porque vos fíjate que lo que me preguntaban, fíjense que ustedes van a sacar de acá el valor del esfuerzo en el hormigón, perdón, hago un popurrí de colores, terrible, voy a sacar el esfuerzo en el hormigón, el esfuerzo en el acero, y después para calcular la tensión en el hormigón, divido el esfuerzo en el hormigón, divido el área de hormigón. En el área de hormigón, ustedes la calculan, vuelvo para atrás, como D por D, no le van a descontar los diámetros, las áreas del acero, ¿entendido? Eso no se descuenta, porque es insignificante el área del acero. Fíjense que esto tiene, miren, el área de acero era 4,52 centímetros cuadrados. El área, perdón. El área de acero tiene 4,52 centímetros cuadrados. Y el área total es 20 por 20. 20 por 20 es 400 centímetros cuadrados. O sea que esto
es aproximadamente el 1% del área total. Entonces, el área total coincide con el área de hormigón, ¿eh? Uno no le descuenta nunca las barras. ¿Quedó claro? Sí, esa diferencia en la tensión es insignificante, ¿no? Y entonces acá van a tener que sigma en el acero es igual al esfuerzo en el acero dividido el área de acero. ¿Quedó claro, chicos? ¿Me expliqué? ¿Eh? Y con esto resuelven todo el problema. Ya está. Después obtienen las tensiones y las comparan contra las tensiones admisibles. Que fíjense que hay bastante diferencia entre una y otra. Creo que acá lo vimos. A ver. Fíjense que la tensión admisible del hormigón es 1,25 kN por centímetro cuadrado. Que es esto de acá. Y la tensión en el acero es 24. Es casi 20 veces mayor. ¿Entendido? Así que por eso el área entre uno y otro es bastante diferencia. ¿Sí? ¿Me expliqué, chicos? Lo importante, así como concepto, es que la estructura trate de no fallar a través del hormigón, sino que falle a través del acero. La rotura del hormigón es una rotura frágil a compresión. Es decir, una rotura frágil en cualquier material es cuando en general, imagínense ustedes que se paran arriba de una mesa de vidrio, ¿sí? Por ahí se paran ustedes y la mesa no se rompe. Se para uno más y, ¿cómo se llama? Y la mesa se termina rompiendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, o se para un segundo de ustedes y la mesa sigue sin romperse. Pero, ¿qué es lo que pasa? Puede suceder que se sube un tercero y ahí la mesa se termina rompiendo. Y eso ocurre de manera bastante súbita. Uno no aprecia las deformaciones y los desplazamientos que el cuerpo tiene cuando es un cuerpo hecho de un material frágil. La rotura ocurre bastante súbitamente. En cambio, si ustedes trabajan con un material dúctil como el acero, uno aprecia las deformaciones que el cuerpo y el material está experimentando antes de romperse. Entonces, uno puede decir, che, ojo que la deformación de eso es bastante grande y eso está funcionando con deformaciones que no son las esperadas para ese cuerpo, ¿entendido? Entonces, por eso la rotura es bastante... conviene que el material falle en el hormigón armado por acero y no por hormigón. ¿Sí? ¿Se entendió? Fíjense que en este edificio que ahora todo el mundo está hablando, el de Miami, si hubiera fallado ahí, obviamente independientemente de las causas, que todavía no está nada confirmado, que aparentemente usaron arena marina, con lo cual tiene muchas sales, eso corroe mucho a las armaduras, y bueno, y por ahí se lo comió hasta que en un momento esto cayó de golpe. Si el acero hubiera estado en funcionamiento, uno hubiera apreciado deformaciones visibles en las barras, las columnas, en las barras de hormigón, que alguien se hubiera dado cuenta y hubiera dicho, che, escuchame, mirá que tenemos acá deformaciones muy importantes. Y si tengo deformaciones muy importantes, a ver, vamos a ver, hacer algún estudio, algo rápido, porque esto no es normal. Imagínense una viga que nos baja 10 centímetros. No es algo normal que una viga baje 10 centímetros. En general, uno no aprecia las deformaciones de las construcciones en las cuales vive, convive o trabaja o realiza un montón de actividades. Las deformaciones no son apreciables. Cuando empiezan a ser apreciables es cuando uno le tiene que llamar la atención, siempre y cuando la rotura sea tipo dúctil, ¿no? Entonces, en estas construcciones es preferible que falle siempre el acero primero antes que el hormigón, porque ahí eso va a experimentar deformaciones que van a ser apreciables. Bueno, ¿me expliqué, chicos, con esto? ¿Alguna duda? Una consulta, ¿y qué se gasta, digamos, el acero de adentro? ¿Lo puedes cambiar?
No, no lo podés cambiar. Tenés que hacer una... No, el acero de adentro no. El acero de adentro no se puede cambiar porque eso es una construcción totalmente monolítica y para poder cambiarlo tenés que romper la columna o la barra. Eso es imposible de cambiar, ¿no? Así que, no, eso lo que hay que hacer es se repara la estructura. Ya te digo, espera un segundito que te lo muestro, lo que tendrías que hacer. Espera un segundo que estoy buscando la otra, ¿dónde la tengo? Luisito, acá está. Listo, ahí lo tengo. Y ahora te comparto esto para mostrarte. No, que se ve perfecto, digo. Sí, pero no te quiero mostrar esto, lo que te quiero mostrar es esto otro, ahora. Es decir, ¿cómo haces para reparar esto? En este caso, si las barras sufrieron una corrosión muy grande y se desgastaron, uno hubiera tenido esto de acá, ¿no? Nosotros hubiéramos tenido esto, 2, 4, 6, ahí, 4, 8, Luis, sí. ¿podrías ir un toque para arriba? Así saco foto. Sí, yo esto igual después se lo mando, pero sacale foto, no hay ningún problema. Decime dónde querés que pare, decime dónde querés. Dale, ahí está bien. No. Dale, sí, no hay problema. Igual después yo se lo subo esto, no se preocupe. Dale. Bien, entonces suponete que vos tuvieras que estas barritas de acero, por cualquier motivo, ya no sirven más. ¿Sí? O suponete que inclusive hasta puede ser que vos le querés cambiar el destino a esta construcción y necesitas agrandar, necesitas que esta columna hubiera sido, porque no sé, porque decidiste hacer más pisos para arriba o las cargas cambiaron, lo que sea. Lo que se hace es, se hace algo como esto. Se agranda la columna lo suficiente para poner barras acá, perdón, esto es lo que voy a hacer en rojo. Para poner barras acá, ¿entendés? Obviamente tenés que picar, hay todo un proceso, ¿no? Acá que no es esto solo, pero la esencia es eso. Vos tenés que picar todo esto, vamos a solo acá, todo esto lo tenés que picar, ¿sí? Para favorecer después la adherencia con el hormigón nuevo, porque esto es hormigón viejo y le vas a poner hormigón nuevo. Se ponen unos puentes de adherencia que son unos ligantes especiales que vinculan justamente hormigón nuevo u hormigón viejo, y es como que la columna la terminás agrandando, ¿no? Bueno, todo esto es en esencia, te lo estoy contando muy básicamente, porque después hay otros estudios que hay que ver, y además todo esto tiene además más barras que estas rojas. Hay otras barras que se llaman estribos, que se colocan acá, dándole toda una vuelta a esto, ¿sí? Y además habría que colocar, si la construcción hubiese sido nueva, se colocan barras así, ¿no? Tipo gancho, pero bueno, estas no las pueden poner. Y lo mismo para acá, ¿no? Claro. Claro, lo que pasa es que acá esto tiene un problema, que estas y estas no se pueden colocar porque no puede atravesar eso. Entonces hay que ver cómo reemplazás esas barras de otra manera. Bueno, entonces todo eso requiere un estudio para poder reparar. ¿Se hace? Sí, se hace. Es normal, y cuando hay que hacer refuerzos, o por distintos motivos, porque la columna tenía una falla, o el elemento estructural tenía una falla, o quiere aumentar la capacidad portante de ese elemento estructural y no se quiere tirar todo y aprovecharlo, bueno, esto se realiza. Y hay que hacerlo a veces con cuidado y con estudio, ¿no? Obviamente hay que estudiarlo y analizarlo bien. Bueno, dicho todo esto, Claro. Bueno, gracias, Luis, por la explicación. ¿se entendió? ¿Sí? Sí, clarísimo. Bárbaro, bien. Bueno, muy bien. Vamos a ver esto, variación de temperatura. Vamos a tratar de terminarlo lo más rápido posible. Hay cosas que
están un poquito repetidas respecto de la presentación anterior, así que no se preocupen tanto, ¿no? Bueno, acá es básicamente en cuanto a introducción, lo que vamos a ver es lo mismo, pero aplicado a otra causa o a otro tipo de acción, que en este caso es la variación de temperatura. O sea, fíjense ustedes que ustedes ahora están en una habitación en donde su temperatura interna, la temperatura interna de la habitación no es la misma que la temperatura externa a la construcción a la cual está. Entonces, esa construcción tiene, ustedes pueden definir tranquilamente imagínense la pared, ¿sí? Esto se los doy a título, como un ejemplo bastante sencillo. Esto es el exterior. Y esto de acá es el interior. Hay una diferencia de temperatura. Bueno, este cuerpo está solicitado una diferencia de temperatura entre la parte externa y la interna, que muchas veces en verano se invierte, ¿no? Entonces el flujo de calor va, en este caso, ahora en invierno, el flujo de calor va de acá para allá, pero en verano el flujo de calor tiende a ir de acá para acá. Entonces todo eso hace que todos los cuerpos en general están solicitados a variaciones de temperatura. Y si uno habla de equipos en plantas industriales, esto todavía es mucho más grande, estas diferencias de temperatura. Y fíjense, todas las cañerías que yo les mostré antes en la foto sufren variaciones de temperatura que a su vez eso se transmite a través de esfuerzos a las estructuras con las cuales nosotros trabajamos, ¿sí? Así que bueno, este es un poquito una introducción para que veamos todo esto y entendamos lo que hacemos. Bueno, el objeto es exactamente el mismo que antes, aplicado a estructuras solicitadas a esfuerzos axiales bajo la causa variación de temperatura. Acá voy un poquito rápido. Campo de aplicación y alcance, exactamente lo vamos a aplicar a unidimensionales rectos y a variaciones de temperatura de tipo uniforme. Variación de tipo uniforme, ¿qué significa? Significa que todo el cuerpo sufre la misma variación de temperatura. No es el caso del ejemplo que les di anterior o de la pared que separa el cuarto en donde el ambiente en el que cada uno de nosotros está, en donde ahí la variación de temperatura no es uniforme. No es uniforme. Es decir, porque tanto el interior como el exterior sufren distintas variaciones de temperatura de un lado y del otro. Acá nosotros vamos a considerar que la variación de temperatura que experimenta el cuerpo es siempre la misma. O es un incremento o un decrecimiento. Bueno, el alcance y las limitaciones es lo mismo. Diremos que sobre un cuerpo está actuando una variación uniforme de temperatura cuando en todos los puntos de la superficie exterior del mismo se produce la misma variación, aumento o disminución de temperatura respecto de una situación considerada como inicial en el proceso de análisis o de estudio del fenómeno o del hecho físico. ¿Quedó claro? Esta es la definición de variación uniforme de temperatura. Que, palabras más, palabras menos, ya se las había dicho. Veremos esto con estos dos ejemplos. En el primer caso, todo el cuerpo sufre la misma variación de temperatura, que es un incremento, lo vamos a distinguir siempre con el signo más, y cuando es un decrecimiento o una disminución, con el signo menos. Muy bien. Acá está un poco dicho eso. Lo que dice acá es que, sobre todo en el primer párrafo, es que cabe destacar que los cuerpos podrán sufrir variaciones de temperatura que no sean uniformes. Eso no entra dentro del estudio de nuestra asignatura. No entra dentro del estudio de nuestra asignatura. En los que siguen civil lo ven en estabilidad 3. Eso. Muy bien. Explicación del fenómeno y vamos a verlo para sistemas isostáticos. Y para eso voy a poner el siguiente cuerpo que tiene las dimensiones en las tres direcciones del espacio en X y Z. Chicos, les hago una pregunta. ¿Hasta qué hora se pueden quedar? ¿6 minutos más? ¿7 nos podemos quedar? Sí, por mí sí. Sí, por mí también. Las 1:15. Y por mí también. Lo que sí,
como nosotros nuestras clases son los lunes nos agarran todos los feriados. La verdad que el feriado de la semana pasada yo no lo esperaba, porque al final lo dijeron después de que no les quería poner. Pero hay algo que vamos a tener que recuperar de las clases, porque si no, no voy a hacer a tiempo a terminar el dictado de la materia. Entonces la cuestión es, o hacemos 2 clases en otro día que ustedes puedan de 2 horas, 2 clases de 2 horas, o todos los días de ahora en más hacemos media hora a 40 minutos más de clase, o algún día damos una clase especial. Debátanlo entre ustedes y el lunes que viene me lo terminan de confirmar, por favor. Pero algo así vamos a tener que hacer. A veces es mejor ponemos 2 mañanas, 2 horas, damos 2 horas distintas, de 10 a 12, o de 9:30 a 11:30, y después cada uno sigue con lo suyo. Pero si no, no vamos a llegar. Bueno. Ese es el tema y van a quedar cosas que no le van a entrar al final y no las vamos a poder haber visto. El cuatrimestre pasado tuvimos en este curso 4 feriados. Eso es muchísimo, es el 20%. Ahora tuvimos, en realidad, más del 20%. Ahora tuvimos 2, el 25% tuvimos. Ahora tenemos 2, tenemos el 12,5%. Bueno, entonces tenemos acá un cuerpo, vamos a suponer que es una barra prismática de sección rectangular, donde las dimensiones son iniciales, son LX0, LY0 y LZ0. Y a todo esto hicimos igual que antes. Le armamos una cuadrícula en toda la superficie lateral del cuerpo, y le sometemos una variación uniforme de temperatura positiva delta T mayor a 0. Obviamente, ¿esto qué va a pasar? Se va a tender, cuando uno somete algo a una variación de temperatura positiva, es decir, a un incremento de temperatura, ¿qué es lo que termina pasando? El cuerpo tiende a expandirse, ¿no es así? A alargarse en todas direcciones. ¿Sí? Bueno, con lo cual, la posición deformada de esto sería algo como esto. Fíjense, en la dirección X tiende a alargarse. Se va a alargar un delta de longitud en X. Y en Y y en Z va a pasar algo parecido. ¿Sí? Acá yo había distinguido la sección M. La sección M se ubicaba a una longitud LM del origen de coordenadas que estaba en A. Por lo tanto, todos los puntos de la sección M van a experimentar un desplazamiento delta M. Bien. Bueno. Ahora, lo que sí se observa como consecuencia de la aplicación de una variación uniforme y positiva de temperatura, lo mismo pasaría si la variación es uniforme pero negativa, es decir, es una disminución de temperatura, que las secciones se desplazan paralelas a sí mismas, con lo cual todos los puntos de una misma sección experimentarán los mismos desplazamientos, las fibras experimentarán los mismos cambios de longitud. Las secciones se mantienen planas, por lo tanto no se alabean ni sufren distorsiones. Fíjense que, volviendo para atrás, cómo la sección M se trasladó paralela a sí misma, se mantuvo plano y su forma no cambió. Las secciones mantienen su forma, y de las 3 consideraciones anteriores se observa que, en definitiva, ante la causa variación de temperatura, se cumple la hipótesis de Navier. ¿Estamos de acuerdo? La hipótesis de Navier se cumple. Ahí vimos que la sección B se desplaza en el sentido positivo del eje X. Obviamente, como la sección A tiene ahí apoyado un apoyo fijo, la misma no es posible de que pueda sufrir el desplazamiento alguno. Muy bien. A ver, la variación de longitud de una barra o en una dirección solicitado a una variación uniforme de temperatura está dada por esta expresión. Delta L es igual a alfa por delta T por L0. ¿Dónde? L0, ¿qué es? Es la longitud de ese cuerpo en una determinada dirección. Delta T, ¿qué es? Es el cambio de temperatura. ¿Y alfa qué es? Es una propiedad del material, que se la denomina coeficiente de dilatación térmica. Ustedes lo tuvieron que haber visto esto, esta expresión en física 2. ¿No es así? ¿O no? Sí,
Sí, lo vimos eso. Lo bien. Bueno, perfecto. Muy bien. Acá está explicado todo. Las unidades de alfa es 1 sobre 2 Celsius. De tal manera que las unidades de alfa con las unidades de delta T se anulan y me quedan las unidades de longitud que coinciden con la variación de longitud. Bien. Particularizando, para este esquema, vamos a tener lo siguiente. Esto se alarga, esto se ensancha en todas las direcciones, y vamos a tener que la variación de longitud en X es alfa por delta T por Lx0. Ahora, para una sección cualquiera, ¿no?, como esta, que era la M, que se ubica a una distancia xn, ¿sí? La variación de longitud de las fibras que llegan hasta M va a ser alfa por delta T por X. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y lo mismo pasa si escribo para las variaciones de longitud en Y y en Z. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Bueno, borro esto. Ahora, si yo planteo el cociente entre delta Lx y Lx0, me queda que la deformación específica de longitudinal en la dirección X es igual a alfa por delta T. Ahora, si yo hago lo mismo para Y y para Z, tengo que delta Li sobre Li0 y delta Lz sobre Lz0. O sea que las deformaciones específicas en las tres direcciones son las mismas, independientemente de cuánto se alargue o se acorte cada fibra en cada una de esas direcciones. Es decir, los delta Lx, delta Li y delta Lz son distintos, pero las deformaciones epsilon x, epsilon y epsilon z son iguales entre sí. ¿Quedó claro? ¿Sí, chicos? Sí, perfecto. Bien. Cosa que ustedes lo hemos resumido en esta expresión. Muy bien, ahora, las longitudes finales, fíjense que en realidad surgen de esta expresión, surgen de cualquiera de estas, pero delta Lx, que es el longitud final, y delta Li y delta Lz lo mismo, ¿no? Es longitud final menos longitud inicial, con lo cual, si la longitud inicial la paso al segundo miembro y saco factor común, la longitud inicial, me va a quedar esto que tenemos acá. ¿Sí? Y lo mismo para el Li final y el Lz final. Muy bien. Con las expresiones anteriores se puede formar tanto el tensor de deformaciones, teniendo presente que obviamente no se generan distorsiones al verificarse la hipótesis de Navier. Y acá van a encontrar un ejemplo de una barra de 4 metros, no, de 5 metros, perdón, con una sección transversal de 25 por 50 en centímetros de acero, donde alfa es el coeficiente de dilatación térmica, y estos son todos los valores que pasan, ¿no? Fíjense que las epsilon son exactamente las mismas, pero los cambios de longitud en cada una de las direcciones es distinta. Fíjense que en la dirección X es 0,0020 metros, y en la otra, en la dirección Y, es la 20ª parte, y en la dirección Z es la 10ª parte. Ahora bien, si uno trabaja con barras esbeltas, ya terminamos, vemos esto, quiero ver hasta dónde llegamos con hiperestáticos no lo vamos a ver porque no va a llevar un tiempito. Esto es bastante sencillo. De este ejemplo se observan 3 cuestiones que queremos acá indicarles. La variación de longitud son despreciables en las direcciones transversales a la correspondiente a la dirección longitudinal. Es decir, tengamos en cuenta que nosotros trabajamos con barras esbeltas, es decir, en donde la longitud es mucho más grande que la mayor dimensión transversal de la pieza. Por lo menos es 10 veces más grande. Por lo tanto, los desplazamientos o deformaciones
En las otras direcciones es mucho más chica. De ahora en más, nosotros vamos a considerar como válida, y con esto se trabajará, salvo que en algún caso en particular indiquemos lo contrario y lo analicemos en forma particular, a la variación en la dirección longitudinal de la barra y vamos a despreciar a las otras. Entonces, siempre que trabajemos con barras rectas esbeltas, la variación de longitud que nos va a interesar va a ser en la dirección de la barra y no las variaciones de longitud en las direcciones perpendiculares a la longitud, a la dirección propia de la barra. ¿Se entendió? Es decir, que las LI o la variación de longitud en Z y en I las vamos a despreciar, no las vamos a tener en cuenta, las únicas que nos interesan son las variaciones de longitud en la dirección X. ¿Quedó claro, chicos? Sí, sí. Sí. Bien, perfecto. Bueno. A ver, ¿tendremos reacciones de vínculo en un sistema isostático? ¿Qué les parece? ¿Tendremos reacciones de vínculo en un sistema? Las externas, sí. ¿Las externas? Mira, fíjate, este era nuestro esquema. Acá planteo un diagrama de cuerpo libre, con las acciones, que es la variación de temperatura, y las reacciones. Fíjate, si yo tomo un momento de toda la fuerza respecto del punto A, RXA y RZA no generan momento, la única que genera es RZB. Pero pongo RZB por L y no hay ninguna otra carga, con lo cual RZB es 0. Si después planteo sumatoria de las fuerzas en vertical, digo RZA más RZB igual a 0, pero RZB era 0, por lo tanto RZA es 0. Y si planteo sumatoria de las fuerzas en horizontal, tengo que RXA es igual a 0. Conclusión. Acá está esto resuelto. Se observa que las reacciones de vínculo son nulas. Y el diagrama de cuerpo libre equilibrado es ese que tenemos ahí. Un desarrollo similar podríamos hacer con los esfuerzos internos. Y llegaríamos a la misma conclusión, ¿no? Les pido que lo hagan ustedes y que lo miren ustedes de acá. Lo que se llega a la conclusión es de que en los sistemas isostáticos solicitados a variaciones de temperatura no se producen reacciones de vínculo externo ni tampoco solicitaciones internas. Lo único que les voy a pedir a ustedes es que las diapositivas 23 y 24 las miren ustedes. Es lo único que les pido, que es muy fácil de darse cuenta. Y por lo tanto, solamente se van a producir desplazamientos y deformaciones. Por este motivo, a este esquema, o a estos esquemas que son isostáticos, se lo denominan sistemas o estructuras libremente dilatables. ¿Y por qué son libremente dilatables? Porque se pueden deformar, se pueden obviamente alargar o acortar, pero no sufren ni reacciones de vínculo externo ni esfuerzos internos. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, chicos? Sí, se Sí, entendió. perfecto. Sí, perdón, ¿cuál era la pregunta? Sí, ¿qué pasa si tengo una fuerza externa? Si O sea, tenés si una combino la situación anterior, que solo hay carga, con esta que hay temperatura. Bueno, si tenés eso, tenés dos opciones. Primero que a ver, vos podés analizar por separado la carga, la fuerza exterior, lo analizás por un lado, después analizás la variación de temperatura por otro, y después las conclusiones y los resultados que obtengas de un lado y del otro los podés tranquilamente sumar. Ahora, o también lo podés analizar en forma conjunta, es decir, todo. En ese caso, sí se van a generar fuerzas internas, tanto reacciones de vínculo como esfuerzos internos. En el caso de que tengas, por ejemplo, si yo a estos esquemas de acá, vamos a ponerlo así, mira. Ahí. Suponete que yo acá pongo una fuerza. Acá pongo una fuerza. La reacción RXA no va a ser 0. ¿Entendido? ¿Sí? Claro. Entonces,
esta barra me va a quedar traccionada. Pero traccionada solamente por esta fuerza que puse, no por la variación de temperatura. La variación de temperatura me la alargará, pero no me la está traccionando desde el punto de vista estático. ¿Entendido? Sí, sí. Bien, bárbaro. Muy bien. Pero, o sea, si yo lo hago por partes, ¿no? O sea, por un lado hago solo teniendo en cuenta que hay carga y por otro lado lo hago solo teniendo en cuenta que hay temperatura. Sí, La parte de la temperatura digo que las reacciones que son todas nulas y la sí, de la carga digo que no son nulas. Y exactamente. después la parte en la que las hago unidas me queda que no son nulas. Exactamente. Mirá. O sea, no hago nada con la temperatura, básicamente. No, claro. Esto siempre y cuando sean isostáticos, ¿eh? Ojo, ojo con eso. Después vamos a ver que con hiperestáticos no es lo mismo. Esperame un segundito, que lo hacemos rápido. ¿No? Ahí está. Mira. A ver, suponete esta barrita que teníamos recién acá nosotros, ¿eh? Esta viga simplemente apoyada. ¿Sí? Esto lo puedo resolver así, todo junto, o lo puedo resolver como la suma. Más esto de acá. ¿Quedó claro? Esto, ¿por qué yo voy de acá a acá? Voy a través del principio de superposición de efectos. ¿Sí? Lo compongo de esa manera. Eso lo puedo resolver. Pero también lo puedo resolver entero de esa manera. Conclusión, fíjate que en este caso, a ver, ahí. El diagrama de cuerpo libre equilibrado para la variación de temperatura es este que te voy a indicar acá. 0, 0, 0. Y el diagrama de cuerpo libre equilibrado para esta situación es el siguiente. ¿Sí? Conclusión, esto que me queda, cuando lo sumo, me queda esto de acá. ¿Entendido? ¿Bien, chicos? ¿Sí? Sí, sí, se entiende. ¿Podrás Vale. mostrar algún ejemplo rápido del caso hiperestático? Porque me tocó un ejercicio en el TP que es así y la verdad que no sabía cómo hacer. Bueno, te lo puedo decir, lo que pasa que, bueno, me salteo la explicación. Lo que pasa que lamentablemente, bueno, no importa, dale, veámoslo a ver si te lo puedo mostrar. Alguno de acá, decime cuál te tocó y lo vamos viendo. El 10 punto... Este de acá. Este. Sí, este. Claro, bueno. Bueno, te lo explico, no hay ningún problema. Para que ya te... Ahí estamos.
Ejercicio 10, ¿no? Era ejercicio... número 10. Bien. Bueno, muy bien. Acá estamos. Bien, bueno, mira. A ver. Esto, básicamente, en esencia, vos tenés en donde creo que acá tenías una variación de temperatura positiva y creo que acá tenías una carga P1 y acá, no me acuerdo dónde iba, o sea, creo que iba así, P3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando vos sacás los empotramientos, pones en evidencia las reacciones. Las reacciones son Rx en A, esta es la sección A, B, C, D y E, y esta era la reacción RXE. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí, sí. Bien. Ahora, vos fíjate que cuando vos planteas, decís que la sumatoria, espera, esto lo quiero hacer más abajo porque tengo que escribir algo antes. Si yo hago sumatoria de las fuerzas en X igual a 0, ¿qué tengo? Tengo Rxa más P1 menos P3 más Rxe. Todo esto tiene que ser igual a 0. Ahora, acá vos tenés una sola ecuación con dos incógnitas, y tus dos incógnitas son esta de acá y esta de acá. Entonces no lo podés resolver. Entonces lo que tenés que plantear es una ecuación de compatibilidad de los desplazamientos. Ahora, déjame hacer lo siguiente. Teneme un poquito de paciencia y lo vemos rápido. Esto es L1, esto es L2 y esto es L3. Pero a mí me conviene hacer acá esto. Esto es L11, que es el primer tramo de la barra 1, y este es L12, el segundo tramo de la barra 1. ¿Entendido? Entonces, fíjate que hay algo que, como esto está empotrado en A y en E, la longitud inicial de la barra, o la longitud final de la barra, es la misma. Es decir, la longitud final es igual a la longitud inicial. Eso no cambia. Con lo cual, fíjate que la longitud final del tramo 1,1 más la longitud final del tramo 1,2 más la longitud final del tramo 2 más la longitud final del tramo 3 es igual a la suma de la longitud inicial del tramo 1,1 más la longitud inicial del tramo 1,2 más la longitud inicial del tramo 2 más la longitud inicial del tramo 3. ¿Entendido? Si yo todo lo del segundo miembro lo paso al primero, ¿qué me queda? La longitud final del tramo 3 menos la longitud inicial del tramo 3, igual a 0. Igual a 0. Esto es la variación de longitud del tramo 1,1 más la variación de longitud del tramo 1,2 más la variación de longitud del tramo 2 más la variación de longitud del tramo 3. ¿Hasta ahí estás de acuerdo conmigo? Sí, sí. Bien. Bueno. Ahora, ¿qué es delta L1? Delta L en cualquier tramo I va a ser igual siempre a la variación de longitud provocado en ese tramo por la causa fuerza más la variación de longitud en ese tramo provocado por la variación de temperatura. Así que ahora tengo que analizar cada uno de estos cuatro tramos, los tengo que analizar en forma independiente. Entonces, fíjate lo siguiente.
delta L 1, 1 es igual a qué. A ver, primero, fíjate que si yo tengo acá, corto en una sección cualquiera, corto acá, por ejemplo, y acá tengo RXA, el esfuerzo normal en este tramo 1, 1 va de compresión, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces esto va a ser igual a N11 por L11 sobre E1 por A1. Delta L12 es igual a N12 por L12 sobre E1 por A1. Delta L2 es igual a N al esfuerzo normal en 2 por L2 sobre E2 por A2, más la variación de temperatura en ese tramo, porque en los tramos 1, 1 y 1, 2 no había variación de temperatura. Entonces va a ser alfa 2 por la variación de temperatura en 2 por L2. ¿Sí? Y delta L3 es igual al esfuerzo normal en 3 por L3 sobre E3 por A3. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Chicos? ¿Sí? Sí, todo bien. Bien. Ahora, fíjate lo siguiente. A mí lo que me conviene, en realidad, es el esfuerzo normal, ponerlo en función de RXA y de las fuerzas exteriores que tengo. Entonces, fíjate que, a ver, fíjense lo siguiente, a ver. Fíjense que N11 es igual a menos RXA. Porque RXA yo lo puse positivo, pero N11 es de compresión, entonces lo tengo que preceder por RXA. R12 es igual a menos RXA menos P1, porque P1 también comprime. Fíjate que P1 tiene una dirección positiva, un sentido positivo, igual que RXA, y comprime ese tramo. En N2, las fuerzas que yo vengo acumulando son RXA y P1. Por lo tanto, va a ser menos RXA menos P1. Y N3, fíjense que ahora P3 tracciona esa barra. Porque si la fuerza acá, en este caso, hubiera sido negativa, N11 hubiera sido positivo. Por lo tanto, en N3 tengo lo que arrastro, menos RXA, menos P1, más P3. ¿Entendido? Reemplazando en todo esto, me queda ahora lo siguiente. Me queda que menos RXA por L11 sobre E1 por área 1, menos RXA más P1 por L12 sobre E1 por el área 1, menos RXA más P1 por L2 sobre E2 por A2, más alfa 2 por delta T2 por L2, más no, menos RXA más P1 menos P3 por L3 sobre E3 por A3. Todo esto tiene que ser igual a 0. Entonces, fíjate que de esta ecuación ya son todos datos menos RXA. Despejás RXA de esta ecuación de acá. De acá saco RXA. Con RXA vas a la ecuación de equilibrio, que es donde la escribí. ¿Dónde la escribí? Acá. Vas acá y ahí saco RXA. Y con eso ya tengo resuelto el problema. No sé si me expliqué medio rápidamente, pero... Perfecto, no, sí se entendió perfecto. Gracias. De nada. Bueno, chicos, al final nos extendimos bastante. Son la 1 menos 20. Vamos a hacer lo siguiente. La clase que viene terminamos axial y empezamos con flexión. ¿Entendido? Y vayan definiéndome a ver qué quieren hacer
que quieren hacer con la recuperación de las clases. ¿Les parece? Dale, sí, sí. Bien. Bueno, nos quedó poco de la parte isostática, lo terminamos de ver la semana que viene y vemos hiperestáticos. ¿Sí? Dale. Bueno. Perfecto. Gracias, Bueno. profe. De nada, buena semana, chicos. Chao, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chao.